¿Alguna vez se han parado a pensar que, al tirar la basura, en realidad están desechando oro puro? Puede sonar extraño, pero es así, especialmente si tienen plantas de interior o un pequeño huerto. Hoy les revelaremos 10 secretos que se esconden en su propia cocina y en su hogar. Se trata de los 10 mejores abonos orgánicos que no les costarán ni un céntimo. Y después de ver este vídeo, les aseguro que mirarán su bolsa de basura con otros ojos. Mucha gente cree que para conseguir flores exuberantes y una cosecha abundante, se necesitan productos químicos caros de la tienda. Pero nuestros abuelos se las arreglaban perfectamente sin ellos. Ellos sabían, de forma intuitiva, que la naturaleza ya nos ha dado todo lo necesario para nutrir nuestras plantas. Hoy, simplemente regresaremos a esos orígenes, pero con un enfoque científico. Analizaremos qué funciona y por qué, y cómo transformar desechos cotidianos en un potente elixir de crecimiento para sus plantas. Y así, comenzamos nuestro ranking de fertilizantes caseros. En el 10º puesto, un lugar de honor, aquello que sin piedad tiras a la basura cada vez que preparas una sopa o una ensalada. Sí, estamos hablando de la humilde cáscara de cebolla. A primera vista parece simple basura, pero en realidad es un verdadero botiquín natural y un almacén de nutrientes. En esta armadura dorada de la cebolla se esconden los fitoncidas. Estas son sustancias volátiles que combaten eficazmente los hongos patógenos y repelen las pequeñas plagas. Y además, contiene un elemento valiosísimo, la quercetina. Grábate esta palabra. Es un potente antioxidante y estimulante del crecimiento que fortalece la inmunidad de las plantas, haciéndolas más resistentes a enfermedades y estrés. Preparar un elixir mágico con ella es sorprendentemente sencillo. Toma nota de la receta. Toma un buen puñado, generoso, de cáscaras de cebolla secas. Ponlas en un frasco y vierte 1 litro de agua hirviendo. Es crucial usar agua hirviendo para extraer el máximo de sus sustancias beneficiosas. Ahora, cubre el recipiente con una tapa y deja reposar por varias horas, o mejor aún, toda la noche. Sabrás que la infusión está lista cuando adquiera un color dorado marrón intenso, similar al de un té fuerte. Después de esto, es imprescindible colarla a través de un tamiz o una gasa, para que las pequeñas partículas no queden en las hojas ni en la tierra. Y listo. Nuestro elixir está preparado. Con esta infusión dorada, puedes tanto regar las plantas en la raíz, como rociarlas sobre las hojas. El riego nutre y desinfecta el suelo, mientras que la pulverización crea una barrera protectora invisible contra pulgones y araña roja. Este duchazo es especialmente apreciado por las plantas de interior, como los geranios, así como por los plantones jóvenes de tomate y pepino. Es simple, gratuito e increíblemente eficaz. Genial, sigamos adelante. En el 9º puesto de nuestra lista encontramos lo que queda después de tu té de la mañana. Las hojas de té usadas. Sí, tanto las bolsitas como las hojas sueltas de la tetera no son simplemente residuos, sino un excelente mantillo y una fuente de nutrientes. Las hojas de té contienen taninos, que tienen un ligero efecto antiséptico. Ayudan a desinfectar el sustrato y a combatir ciertas enfermedades fúngicas. Además, al descomponerse, los restos de té hacen que el suelo sea más suelto, aireado y con mayor capacidad de retención de humedad, lo que encanta a las raíces de las plantas. Pero aquí, amigos, hay un detalle crucial que muchos olvidan. Nunca esparzas los restos de té mojados directamente sobre la superficie del sustrato en la maceta. ¿Por qué? La masa de té húmeda es el ambiente ideal para la proliferación de pequeñas mosquitas negras, conocidas como mosquitas de la humedad o ciáridas. Deshacerse de ellas después será muy difícil. Además, una capa densa de té húmedo puede enmohecerse. Entonces, ¿cómo usar el té correctamente? Hay 2 métodos seguros. El primero y más sencillo es secar muy bien las hojas de té usadas. Simplemente extiéndelas en una capa fina sobre papel y deja que se sequen por completo. Una vez secas,
Puedes mezclar los restos de té sin problema en la capa superior del sustrato. Se irán descomponiendo lentamente, liberando nutrientes y mejorando la estructura del suelo. El segundo método es usar las hojas de té como drenaje. Al trasplantar tus plantas, simplemente vierte una capa de té seco en el fondo de la maceta. Esto asegurará un buen drenaje del agua y nutrición adicional para las raíces. Este método es especialmente apreciado por los helechos y otras plantas de interior que aman la humedad. Continuando con nuestra lista, en el 8º puesto, tenemos algo muy simple y al alcance de cualquiera. El agua de cocción de las patatas. Sí, esa misma agua que, muy probablemente, terminas tirando por el desagüe después de cocerlas. Pues bien, a partir de ahora, no lo hagas más. Pero ¿cuál es su valor? Cuando las patatas se cocinan, liberan en el agua una enorme cantidad de almidón y, lo que es todavía más crucial, potasio. El potasio es uno de los 3 pilares fundamentales para la salud de las plantas, a la par del nitrógeno y el fósforo. Es esencial para la formación de brotes y la floración. Ayuda a desarrollar frutos robustos y aumenta la resistencia de las plantas tanto a la sequía como a las bajas temperaturas. En definitiva, el agua de cocción de patatas es una bebida energética natural y totalmente gratuita para tus mascotas verdes. Pero atención, hay una regla fundamental, de hecho, 2. La primera y más crucial. El agua de cocción solo se puede usar para regar si las patatas se cocieron sin sal. La sal es extremadamente perjudicial para la mayoría de las plantas, ya que obstruye el sistema radicular e impide la absorción de humedad. Así que, si acostumbras a salar el agua al cocer, este método, lamentablemente, no es para ti. La segunda regla. Antes de usar el agua de cocción, es imprescindible que se enfríe completamente hasta alcanzar la temperatura ambiente. Nunca riegues tus plantas con agua caliente o siquiera tibia. Esto les causaría un shock térmico y podría dañar sus delicadas raíces. ¿Cómo aplicarlo? Es de lo más sencillo. Después de cocer las patatas, sin sal, recordad, simplemente vierte el agua en un recipiente aparte y déjala enfriar por completo. No hace falta diluirla. Con esta infusión ya fría, puedes regar con total confianza tanto tus plantas de interior como las del huerto. Responderán especialmente bien a este chute de nutrientes las plantas con flor, como geranios y begonias, así como los plantones de pimientos y berenjenas durante la fase de formación de cogollos. Es un auténtico potenciador de potasio que las hará florecer con mayor exuberancia y durante más tiempo. Y continuamos con nuestro desfile de fertilizantes caseros. En el 7º puesto de nuestro ranking tenemos la ceniza de madera. Si tienen una chimenea, una estufa en la sauna o simplemente disfrutan preparando barbacoas al aire libre, entonces están sentados sobre un verdadero tesoro. No se apresuren a desechar este polvo gris. La ceniza de madera es, sin exagerar, un fertilizante mineral completo, creado por la propia naturaleza. No contiene nitrógeno, pero es increíblemente rica en potasio, fósforo, calcio, magnesio, hierro, silicio y una docena más de microelementos, todos en una forma fácilmente asimilable por las plantas. El fósforo ayuda a desarrollar un sistema radicular potente, mientras que el potasio, como ya sabemos, es clave para la floración y la fructificación. Además, la ceniza neutraliza la acidez del suelo de forma excelente, lo cual es vital para muchas plantas de huerto que no toleran los suelos ácidos. Pero atención, no toda la ceniza es igualmente beneficiosa. Solo se debe utilizar ceniza proveniente de la quema de madera pura, abedul, roble o árboles frutales. Está terminantemente prohibido usar ceniza obtenida de la quema de carbón, residuos de construcción, maderas barnizadas, periódicos o revistas brillantes. Este tipo de ceniza contiene metales pesados y compuestos químicos nocivos que pueden envenenar tanto el suelo como sus plantas. ¿Cómo aplicar la ceniza? Hay 2 métodos principales. El primero es en seco. La ceniza seca y tamizada se puede esparcir simplemente alrededor de las plantas
y mezclarse suavemente con la capa superior del suelo. Este es un método de efecto prolongado que nutrirá las plantas de forma gradual. La dosis recomendada es de aproximadamente media taza por metro cuadrado. El segundo método es preparar una infusión de ceniza para un efecto rápido. Para ello, un vaso de ceniza debe verterse en 10 litros de agua, mezclar bien y dejar reposar durante 24 horas, removiendo ocasionalmente. La solución resultante se usa para regar las plantas directamente en la raíz. Este método es ideal para una fertilización rápida de tomates, pepinos, coles y patatas. Y la ceniza también es excelente para repeler babosas y caracoles. Simplemente espolvoreen ceniza seca formando una barrera alrededor de los bancales, y las plagas no podrán acercarse. Continuamos con nuestra lista, y en el sexto lugar encontramos un fertilizante que es, literalmente, vida, el agua del acuario. Si tienes peces en casa, dispones de una fuente constante y prácticamente ideal de nutrientes para tus plantas. ¿Por qué el agua del acuario es tan beneficiosa? La explicación es sencilla. Se trata de un mini ecosistema cerrado. Los desechos de los peces, los restos de alimento y las partículas muertas de las plantas acuáticas, todo ello es procesado por bacterias beneficiosas y se transforma en una solución rica en nitrógeno, fósforo y una gran cantidad de micronutrientes. Además, todas estas sustancias se encuentran en una forma muy suave, de fácil asimilación y con una concentración equilibrada. No es un producto químico concentrado que pueda quemar las raíces, sino un alimento delicado y lleno de vida. En esencia, cada vez que realizas un cambio de agua programado en tu acuario, obtienes un fertilizante líquido listo para usar. Es una situación en la que todos ganan. Tus peces disfrutan de agua fresca y tus plantas reciben un abono valiosísimo. ¿Cómo utilizarla? Es más fácil imposible. Cuando limpies el acuario, no tires el agua vieja por el desagüe. Viértela en una regadera o un cubo. No necesitas diluirla ni dejarla reposar. Con esta agua puedes regar directamente tus plantas de interior y balcón, así como tus semilleros. Las plantas responden de forma muy notable a este tipo de abono. Las hojas se vuelven más suculentas y verdes, el crecimiento se acelera y la floración es más abundante. Un punto importante. Puedes usar esta agua para fertilizar aproximadamente una vez al mes, durante el periodo de crecimiento activo de las plantas, es decir, en primavera y verano. En invierno, cuando las plantas están en reposo, es mejor abstenerse de este tipo de abonos. Y por supuesto, este método no es adecuado si recientemente has tratado a los peces en el acuario con medicamentos químicos. Por lo demás, es una simbiosis perfecta entre tus dos pasiones caseras. Hemos superado la mitad de nuestra lista. Y en quinto lugar, un producto que toda ama de casa tiene en su cocina, pero que muy pocos se imaginan utilizar para sus plantas. Son la levadura de panadero de toda la vida. Sí, no se han equivocado. La levadura no es solo un ingrediente para hacer pasteles esponjosos. Son hongos microscópicos vivos que actúan como un potente estimulante del crecimiento para sus plantas. ¿Cómo funciona? Al entrar en contacto con tierra cálida y húmeda, la levadura empieza a multiplicarse activamente. Durante su proceso vital, liberan una gran cantidad de sustancias beneficiosas, fitohormonas, vitaminas del grupo B y auxinas. Estas sustancias actúan como un verdadero chute de energía para el sistema radicular. Literalmente, despiertan los microorganismos del suelo, aceleran la descomposición de la materia orgánica y hacen que las raíces crezcan como la espuma. Una planta con un sistema radicular fuerte es capaz de absorber muchos más nutrientes del suelo, lo que a su vez se traduce en un crecimiento activo de la masa verde y una floración abundante. Preparar este abono de levadura es muy sencillo. Aquí tienes la receta clásica. Necesitarás 10 gramos de levadura seca y una cucharada de azúcar. El azúcar, en este caso, es el alimento para la propia levadura, para que despierte más rápido. Disuelve esta mezcla en 1 litro de agua tibia. Atención, tibia, no caliente.
De lo contrario, la levadura morirá. Deja reposar la solución un par de horas en un lugar cálido. Verás cómo empieza a hacer espuma. Eso significa que el proceso ha comenzado. Después, el concentrado obtenido debe diluirse con agua limpia en una proporción de 1 a 5. Es decir, por cada litro de nuestra infusión de levadura, utilizaremos 5 litros de agua reposada. Y con esta solución final, regaremos nuestras plantas directamente en la base. Este abono es un verdadero elixir de vida para plantas debilitadas, para plántulas después del trasplante y para flores que tardan mucho en florecer. Solo recuerda que la levadura solo funciona con calor, por lo que es mejor usar este abono en un día cálido de primavera o verano. Nos acercamos a la cima de nuestra lista. El cuarto puesto podría parecer algo controvertido, pero su eficacia es difícil de negar. Se trata del azúcar común. ¿Para qué necesitan azúcar las plantas? Si ya tienen la fotosíntesis, proceso por el cual producen su propia glucosa. Así es. Pero existen situaciones en las que una planta requiere una ayuda extra, una intervención de emergencia. Por ejemplo, después de un trasplante, durante una enfermedad, ante la falta de luz en invierno, o si la flor simplemente se ve débil y sin vida. En estos casos, su propia producción de energía puede no ser suficiente, y es aquí donde el azúcar acude al rescate. La glucosa, que es uno de sus componentes, sirve como fuente de energía pura no solo para la planta en sí, sino también para los microorganismos beneficiosos del suelo. Es como darle una taza de té dulce a un enfermo. Recuperan energía al instante. La planta recibe un impulso rápido de vitalidad para recuperarse y activar sus procesos internos de regeneración. Pero, como con cualquier sustancia potente, lo principal aquí es conocer la medida y la técnica correcta. No se debe simplemente espolvorear azúcar sobre la tierra. Esto puede provocar la aparición de moho y atraer plagas, como las hormigas. La forma correcta es preparar una solución dulce. Para ello, basta con disolver una cucharadita de azúcar en un litro de agua reposada a temperatura ambiente. Mezcle bien para que el azúcar se disuelva por completo. Con esta solución dulce, se pueden regar las plantas debilitadas directamente en la raíz, pero no se exceda. Este aporte energético es más bien una medida de reanimación, y no un fertilizante regular. Se puede usar no más de una vez al mes, y solo cuando sea realmente necesario. Especialmente bien responden a este tipo de abono los ficus, cactus y otras suculentas que acumulan nutrientes. Así que, si su flor favorita se ha puesto triste o parece decaída, intente ofrecerle un poco de agua azucarada. Esto podría ser el empujón que la devuelva a la vida. Y el tercer puesto es para... La medalla de bronce de nuestro ranking se la lleva un producto que no falta en ningún frigorífico: la cáscara de huevo. Es de sobra conocido que la cáscara es una excelente fuente de calcio, y esto es totalmente cierto. El calcio es tan crucial para las plantas como lo es para nuestros propios huesos. Participa en la formación de las paredes celulares, fortaleciendo tallos y hojas. Además, ayuda a la planta a absorber mejor otros nutrientes y a desacidificar el suelo. La falta de calcio provoca que las hojas jóvenes se enrosquen y que los frutos de tomate desarrollen la indeseable podredumbre apical. Podría parecer sencillo. Recoges las cáscaras, las desmenuzas en la maceta y esperas resultados. Pero aquí es donde radica el gran error que cometen el 90% de los jardineros. Los trozos grandes de cáscara, incluso si los rompes a mano, tardan años en descomponerse en la tierra. La planta sencillamente no podrá absorber el calcio necesario en una sola temporada de cultivo. Es como poner un cofre cerrado lleno de comida al lado de alguien hambriento. De poco o nada sirve. ¿Cuál es entonces el secreto? Para que el calcio sea realmente asimilable por las plantas, la cáscara debe pulverizarse hasta convertirla en un polvo fino. Cuanto más fina sea la molienda, más rápido empezará a actuar. El método más eficaz es, primero, secar muy bien las cáscaras, incluso puedes hornearlas un poco para desinfectarlas. Y luego,
molerlas en un molinillo de café o en una batidora hasta obtener un polvo muy fino, casi impalpable. Este polvo de calcio ya se puede incorporar al sustrato al trasplantar, o simplemente espolvorearlo en la capa superior de la tierra, mezclándolo suavemente. Y para un efecto aún más rápido, puedes preparar una infusión. Para ello, vierte una cucharada de este polvo en 1 litro de agua y déjalo reposar una semana, agitándolo ocasionalmente. Con esta solución resultante, puedes regar tus plantas. Así es como tus plantas te agradecerán de verdad con tallos fuertes y hojas saludables. Casi hemos llegado al final. La medalla de plata de nuestro ranking, el honorable segundo puesto, se lo lleva la bebida matutina de millones, los pozos de café. Para muchos de nosotros, el día no empieza sin una buena taza de café aromático. Pero lo que queda en la cafetera o la moka no es basura, sino un fertilizante de lo más valioso. Los pozos de café son ricos en nitrógeno, esencial para el crecimiento de la masa verde de las plantas. También contienen potasio, magnesio y fósforo. Además, son excelentes para airear la tierra, haciéndola más ligera, suelta y con mayor capacidad de retención de agua. Las raíces, en este tipo de sustrato, se sienten simplemente de maravilla. Pero la característica principal de los pozos de café es que acidifican el suelo. Y esto es un auténtico regalo para las plantas acidófilas, es decir, aquellas que adoran los suelos ácidos. Entre ellas se encuentran las hortensias, azaleas, rododendros, brezos, y en las plantas de interior, muchos helechos y gardenias. Con el uso regular de los pozos de café como abono, notarás cómo las hojas de estas plantas adquieren un verde más intenso, y en el caso de las hortensias, hasta el color de sus flores puede virar hacia tonalidades azules y moradas. Sin embargo, aquí hay un pequeño inconveniente que podría arruinarlo todo. Nunca utilices los pozos de café frescos, aún húmedos, directamente de la cafetera. En primer lugar, podrían alterar la acidez del suelo de forma demasiado drástica. Y en segundo lugar, y esto es lo más desagradable, los pozos húmedos sobre la superficie de la tierra son un caldo de cultivo ideal para el mojo y los hongos. La forma correcta es la siguiente. Recoge los pozos de café, extiéndelos en una capa fina sobre una bandeja de horno o papel de periódico, y déjalos secar completamente. Deben quedar absolutamente secos y sueltos. Solo así podrás utilizarlos de forma segura. Simplemente, mezcla una pequeña cantidad de pozos secos en la capa superior de tierra alrededor de la planta. Puedes hacerlo aproximadamente una vez al mes durante el periodo de crecimiento activo. De esta manera, les darás a tus queridas plantas acidófilas una verdadera inyección de vitalidad y salud. Y aquí lo tenemos, el campeón. El primer puesto, la medalla de oro en nuestro ranking de fertilizantes orgánicos que todos tenemos en casa, se lo lleva la cáscara de plátano. ¿Y por qué la cáscara de plátano? Es muy sencillo. Es la campeona absoluta e indiscutible en contenido de potasio. Y el potasio, como ya hemos mencionado en numerosas ocasiones, es el elemento clave para la floración y la fructificación. Es el responsable de la formación de los capullos, la intensidad de los colores, la dulzura de los frutos y la resistencia general de la planta al estrés. Si tus flores no quieren florecer o tus tomates no terminan de cuajar, lo más probable es que les falte precisamente potasio. Además del potasio, la cáscara de plátano también contiene fósforo, magnesio, calcio y nitrógeno. Es decir, es prácticamente un fertilizante completo en una forma natural y fácilmente asimilable. Puedes usarlo tanto para tus plantas de interior como para tus cultivos de huerto. Especialmente agradecen este aporte las rosas, violetas, begonias, así como los tomates, pimientos y pepinos. Pero, como ocurre con otros de nuestros campeones, aquí también hay algunos secretos para su correcta aplicación. Simplemente arrojar la cáscara fresca en la maceta o enterrarla en el jardín no es la mejor idea. Durante el proceso de descomposición, la materia orgánica fresca puede atraer moscas de la fruta y provocar el desarrollo de enfermedades fúngicas.
Por eso, vamos a preparar para nuestras plantas un auténtico té de plátano. Este es el método más rápido y seguro para llevar el potasio directamente a las raíces. La receta es muy sencilla. Toma la cáscara de 1 o 2 plátanos, córtala en trozos pequeños o rómpela. Ponla en un frasco de 1 litro y llénalo con agua limpia, reposada y a temperatura ambiente. Cierra el frasco con una tapa y déjalo reposar durante 24 a 48 horas. Durante este tiempo, el agua extraerá de la cáscara la mayor parte del potasio y otras sustancias beneficiosas. La infusión adquirirá un tono ligeramente turbio. Después de este tiempo, deberás colarla, y la cáscara ya ablandada puedes añadirla a tu compost. Con el elixir de plátano obtenido, riega tus plantas directamente en la base. Puedes hacerlo una vez cada 2 o 3 semanas durante el periodo de crecimiento activo y formación de capullos. El resultado no se hará esperar. Verás cómo tus plantas reviven, echan nuevos brotes, y te deleitarán con una floración exuberante y duradera. Y ahora, el momento cumbre. Lo más importante que prometimos contarles. Han oído hablar del café, las cáscaras de huevo y los plátanos. Pero, ¿por qué a muchos no les funciona? Aquí les desvelamos los secretos clave. Empecemos con las cáscaras de huevo. Simplemente tirar trozos grandes en la maceta es inútil. La planta no podrá absorber el calcio. Las cáscaras deben triturarse en un molinillo de café hasta convertirlas en polvo. Solo de esta forma liberarán rápidamente sus nutrientes beneficiosos en la tierra. O bien, preparar una infusión con agua, que actuará aún más rápido. Ahora, el café. Nunca utilicen los pozos de café frescos y húmedos directamente de la cafetera. Acidifican demasiado la tierra y pueden provocar moho. La forma correcta es, primero, sequen completamente los pozos de café, extendiéndolos en una capa fina. Y solo después, mézclenlos suavemente con la capa superior del sustrato. Y por último, los plátanos. Sus cáscaras son un súper fertilizante, pero las cáscaras frescas enterradas en la tierra pueden atraer mosquitos de la fruta y empezar a pudrirse. La mejor solución es preparar una infusión. Simplemente viertan 1 litro de agua sobre la cáscara de un plátano y déjenlo reposar durante 24 horas. Con este elixir, rieguen sus plantas. Es seguro e increíblemente efectivo. Vaya giro, ¿verdad? Los pequeños detalles lo cambian todo. Como ven, su hogar es un verdadero tesoro para el jardinero. No hace falta gastar dinero para que sus plantas estén sanas y hermosas. Solo necesitan echar un vistazo al cubo de basura. Gracias por ver este video hasta el final. Si les ha resultado útil, denle me gusta y suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuevos trucos y consejos. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Qué fertilizantes caseros secretos utilizan ustedes? Quizás se nos ha escapado algo. Compartan su experiencia y sus recetas en los comentarios.